Bien, hola a todos. Este tutorial se realiza con el fin de explicar de qué manera cuantificar la estrategia que resulta de los cuadrantes agresivo, conservador, competitivo, defensivo, cuando ustedes realizan las matrices y ya les arroja finalmente en qué cuadrante se encuentra su empresa y ustedes proponen esa estrategia que deben desarrollar. Este modelo que vamos a ver aquí nos sirve principalmente para el cuadrante agresivo, competitivo e incluso conservador, donde yo tengo que expandirme, que desarrollar un mercado, que desarrollar producto, que por ejemplo hacer diversificación de conglomerado, hacer integración bien sea vertical u horizontal, lo que va a permitir que pues la empresa tenga otras dimensiones y tenga que explorar nuevos mercados o nuevas alternativas dentro de lo que tiene su negocio actualmente. Entonces vamos a arrancar diciendo que este modelo nos sirve únicamente para cuantificar esa estrategia adicional. Aquí no vamos a llevar el total de la empresa, sino solamente vamos a cuantificar la estrategia adicional. Aquí encuentran unas variables macroeconómicas que no hay que tocarlas, esos números ya están actualizados y no debemos pues mover nada de allá. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es estimar esta inversión que yo voy a realizar. La inversión está dividida en tres ítems principalmente: los activos fijos, el capital de trabajo y los activos intangibles. Los activos fijos, acá tenemos una tabla de apoyo donde los vamos a describir perfectamente. Vamos a decir que necesitamos. Si yo voy a desarrollar un producto, puede que necesite maquinaria y equipo. Si yo voy a desarrollar mercados, puede que necesite equipo de transporte. Ustedes definen qué necesitan, qué equipos de tecnología. Si yo voy a abrir tiendas en otras ciudades, pues seguramente necesitaré también maquinaria de equipo, algunos equipos de oficina. Ustedes definen, de acuerdo a su estrategia, cuál va a ser ese activo fijo que van a requerir. Lo describen acá, describen el valor inicial y los años de depreciación. Recuerden por un lado que los terrenos no se deprecian y que bajo NIF yo puedo decir que mis construcciones, por ejemplo, se me van a depreciar a 30 años, a 40 años. ¿De qué depende la depreciación en este caso? Del uso que yo le voy a dar al bien. Entonces ya no es camisa de fuerza que yo tengo que depreciar la maquinaria, por ejemplo, a 10 años o el equipo de transporte a 5 años. Si ustedes van a comprar un camión y consideran que lo van a usar 10 años, pues ese camión lo pueden depreciar a 10 años. Teniendo en cuenta esto, yo ya tengo el total de mis activos fijos, lo que requiero para mi proyecto, y ese mismo total, por supuesto, es el que yo debo describir acá. Por otro lado está la inversión en capital de trabajo. Esta inversión en capital de trabajo es la sumatoria de dos variables y vamos a ver qué más nos pide el modelo por acá. Ya nos pidió los activos fijos, nos va a pedir cuántos productos usted va a fabricar al año o va a producir adicional al año, cuántos servicios adicionales va a producir. Si yo estoy en un cuadrante agresivo, por ejemplo, y me pide que desarrolle nuevos mercados, si yo voy a aperturar unas tiendas en otra ciudad o yo voy a desarrollar nuevos productos para profundizar esos clientes que tengo actualmente, pues aquí voy a describir cuáles son esos productos que voy a desarrollar, o si voy a abrir tiendas en otro lado, cuáles son los productos que yo voy a vender. Aquí el modelo tiene una restricción y es que puedo agregar máximo hasta 10 productos. Entonces ustedes aquí determinan cuántos son los productos. Si tienen una gran variedad de productos, la empresa tiene muchísimas referencias, pues deben ajustarse a los 10 productos que más rote esa compañía. Ese es como la forma que podemos hacer. Entonces vamos a definir, aquí tenemos únicamente 3 y vamos a definir el número de unidades que vendemos al año de cada producto. Ese número de unidades me permite saber en ese nuevo mercado cuál va a ser la participación en ventas de cada uno de los productos. En el primer caso es 48%, en el segundo caso del producto 2 voy a vender el 38% y del producto 3 el 14% de total de mis ventas van a ser de ese producto 3. El capital de trabajo
Todavía no hemos llegado al número, pero ya les indico cómo lo definimos. Acá me está pidiendo, adicional al valor del capital de trabajo, me dice indique las políticas de rotación de activos corrientes en días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para determinar estas políticas de los activos corrientes, lo que tenemos que hacer por un lado es mirar el histórico. Entonces vamos a mirar las rotaciones en días que ha tenido la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados, los deudores comerciales o cartera y los acreedores comerciales o proveedores. Si yo dentro de mi estrategia voy a decir que mi cartera está demasiado larga, y adicional a eso les recomiendo que comparen sus indicadores con los indicadores del sector, eso les da una luz muy importante para saber cómo está el sector y ustedes hacia dónde deberían ir. Entonces, por ejemplo, mi cartera está a 90 días y en el sector esa cartera está en 80 días o en 60 días. Entonces, es importante ver que nosotros estamos pasando por encima del sector y seguramente tenemos problemas de liquidez. Entonces, esa sería una muy buena estrategia de decir, bueno, vamos a cobrar más juiciosamente la cartera en esa nueva regional, y por supuesto también deberían hacerlo en la empresa matriz, y vamos a pasar la cartera a 60 días, por ejemplo. Eso es una estrategia adicional a esas estrategias que ustedes tienen allí agresivas. Entonces, es importante que revisen estos indicadores dependiendo de la historia que trae la empresa, comparándose con el sector y revisando la estrategia que ustedes están proponiendo de hacia dónde va la empresa. Los activos intangibles, que es el otro componente de la inversión que tenemos acá. Si ustedes determinan que hay activos intangibles, por ejemplo, yo necesito un software y tengo solo el licenciamiento para Bogotá, y cuando yo voy a abrir tiendas en Medellín o en la costa, tengo que pagar algo adicional por el licenciamiento, entonces eso se constituye como un activo intangible. Si por ejemplo yo quiero abrir el mercado en la costa y he pagado un estudio de mercado para revisar si ese mercado realmente es bueno, pues eso me constituye aquí un activo intangible y tendría que cuantificarlo y llevarlo acá. Si no lo tienen porque el software que tienen ahorita les funciona, porque no tienen que hacer ningún tipo de estudio, ningún tipo de constitución adicional, aunque si yo voy a abrir locales sí tendría que abrir una cámara de comercio adicional, lo que me acarrearía algún costo. Entonces, revisemos cuáles serían esos activos intangibles, que por lo general son esos gastos legales, gastos de constitución, por ejemplo la compra de una franquicia, ese tipo de activos o de gastos que requiero para funcionar pero que no son tangibles, pues irían por acá. Tienen que revisar si dentro de lo que ustedes están definiendo para su empresa, pues requieren algún tipo de inversión de ese estilo. Ya tenemos entonces los activos intangibles y nos falta explicar un poquito de dónde sale el capital de trabajo. Aquí los activos intangibles, pues ustedes deben llevar el rubro que requieren, el valor y de igual manera la amortización. Bajo NIF les recomiendo que todo lo amorticen a un año, porque eso es lo que está solicitando ahorita el estándar financiero. Entonces no nos permite llevarlo a más tiempo. Si aquí les sale falso, es porque este valor que yo tengo acá no coincide con el valor que he digitado arriba de activos intangibles. Entonces, si allá en la tabla auxiliar me está dando 30 millones, pues yo acá debería llevar 30 millones de intangibles. De esa manera, aquí pues ya me da correctamente, me trae la suma. Ahora sí, entonces vamos a ver los componentes de este capital de trabajo. Aquí tengo los costos variables por unidad. Si yo tengo una empresa de producción, los costos variables para cada unidad constituye la mano de obra directa por unidad. Es decir, si yo fabrico jeans y me gasto 2 horas haciendo un jean, entonces debo cuantificar la mano de obra de un operario por 2 horas. Esa mano de obra deben cuantificarla teniendo en cuenta su salario fijo y su salario básico, que por lo general un operario se gana al mínimo, son 737.717 para el 2017, pero adicional
a este valor tengan en cuenta que hay que calcularle la carga prestacional. Entonces, ese valor por más o menos el 52% constituye esa carga prestacional. Yo a un empleado que se gana el salario mínimo en total estaría pagando en un mes 1.121.329 con esa carga prestacional. Si yo determino que se me van 2 horas de mano de obra para realizar un gym y que un empleado trabaja 200 horas en el mes, por ejemplo, si trabaja de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a asumir que trabaja 200 horas en el mes. Cada hora de ese trabajador tendría un valor de 5.606 pesos. Y si yo determiné que la mano de obra para cada unidad es 2 horas, entonces tendría que multiplicar ese valor por 2. Entonces allí ya tendría 11.213, sería la mano de obra directa de un trabajador para hacer un gym. Allí ya tendría ese valor. Los materiales directos, entonces cuántos metros de tela necesita, cuántos botones necesita para hacer una sola unidad, cuánto hilo necesita, y los costos indirectos de fabricación los podemos, los variables los podemos llevar, por ejemplo, como el empaque, la etiqueta, en general es eso, los que son variables. Si yo tengo una empresa de servicios, entonces aquí lo que constituye los costos variables por unidad sería la mano de obra directa por excelencia. Cuando yo presto un servicio, principalmente hablemos por ejemplo de una empresa de consultoría, de una empresa de instalaciones en el hogar, todo eso requiere que una persona vaya y ejecute ese servicio o realice ese servicio. En ese orden de ideas, pues la mano de obra directa que ejecuta directamente el servicio sería el único costo variable que tendríamos. Si por ejemplo en la ejecución de esa visita existen otros costos indirectos de fabricación o de prestación del servicio, porque cuando yo presto el servicio tengo dentro de mi empresa estimado que le voy a dar lo del transporte a la persona que va y realiza ese servicio, pues ese es un costo indirecto de prestar el servicio, pero que es variable. Si la persona, por ejemplo, está dentro de Bogotá, le puedo fijar un valor de transporte. Si tiene que ir fuera de Bogotá, le fijo otro valor de transporte. O en Bogotá, dentro de diferentes zonas de la ciudad, pues le estimo un valor diferente de transporte. Todo depende del tipo de empresa que ustedes tengan. Y eso pues lo pueden identificar ustedes mismos, y de acuerdo a lo que han indagado en la empresa, pues también es importante que pregunten y verifiquen un poquito sobre estos costos. Bueno, esto lo haríamos para cada uno de los productos que estimamos dentro de nuestra proyección. Y finalmente, para poder determinar nuestro capital de trabajo, que nos lo está pidiendo allá arriba, pues vamos a determinar los costos y gastos fijos. Ya determinamos todo lo que era costo variable, pero hay otros costos que también son fijos. Entonces, costos fijos de producción, salarios, que corresponden, por ejemplo, al jefe de producción, entonces ese es un costo fijo. Si yo pago vigilancia en mi bodega, ese es un costo fijo. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, por ejemplo, de la maquinaria preventivo, podría constituirse en un costo fijo. Entonces, podría tener muchos más costos fijos acá. Me pide los costos fijos de producción, entonces, ojo, si yo estimé dentro de mis activos fijos comprar maquinaria, esa depreciación de esa maquinaria es un costo fijo de producción. Si yo determiné dentro de mi compra de activos fijos que voy a comprar unos escritorios y unos computadores porque necesito una secretaria en la regional de la costa, pues la secretaria es un gasto de administración y la depreciación de ese escritorio y de ese computador es un gasto de administración. Entonces es importante que llevemos cada gasto de depreciación a donde corresponde, porque esto más adelante el modelo no lo va a llevar al estado de resultados. Entonces aquí lo que debemos es definir los gastos de administración, los gastos de ventas y la depreciación de cada uno de ellos, de administración,
la depreciación de ventas y la depreciación de los costos fijos de producción. Determinemos los salarios, pero no se nos olvide que debemos determinar la carga prestacional también. Muy bien, yo ya teniendo los costos fijos anuales, ¿cómo determino mi capital de trabajo? Entonces yo tengo mis costos fijos anuales y digo, para arrancar ese nuevo proyecto en la costa, yo debo tener en el bolsillo por lo menos para operar 2 meses sin tener ninguna necesidad de dinero. Entonces cojo ese total anual, lo divido en 12 y me doy cuenta que para un mes de costos fijos, costos y gastos fijos, yo necesito 8.910.000. Como quiero tener ese dinero para 2 meses, pues lo multiplico por 2 y tendría aquí más o menos un valor de 17.820.000 de costos fijos de producción. Pero por otro lado, yo también necesito todo lo relacionado con la mano de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación para poder fabricar mis productos, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí definí pues los mismos valores para todos los productos de costos variables. De pronto a ustedes les dé diferente. Pero si yo he definido estos mismos valores, lo que tengo que hacer es ver cuál es el costo variable total por producto, que en este caso serían 15.400 pesos, ¿cierto? Yo definí el número de unidades que iba a producir en el año. Entonces ese número de unidades las vuelvo mensuales dividido 12 y adicional a eso tengo 15.400 de costo variable. Esto pues yo estoy diciendo acá en este ejemplo que para las 3 unidades es lo mismo. De pronto para ustedes este valor cambie, ¿no? Tienen que revisarlo allá en su tablita de costos variables. Y dividimos las unidades. Entonces, estas son las unidades en un mes, es decir, que yo de costos variables necesitaría para el primer producto, necesitaría, hoy estoy haciendo mal esta operación, a ver acá igual, las 833 unidades por 15.400 y voy a estirar mi fórmula. Ok, esto es lo que yo necesitaría de costos variables para un mes. Entonces ustedes definen si toman ese valor para un mes o para 2 meses. Si yo lo tomara para 2 meses, entonces sería los 26.950.000 por 2. Y adicional a eso, pues los 2 meses de costos fijos que ya por allá, por aquí abajito ya he calculado, los llevo allá arriba, los teníamos por acá, son 17 millones. Están más abajo acá arriba. Ok, acá habíamos dicho que estos eran los 2 meses de costos y gastos fijos. Entonces la sumatoria de estos dos rubros, los 2 meses de costos variables que yo requiero y los 2 meses de costos fijos que yo requiero, sería el capital de trabajo que debo tener entre el bolsillo para arrancar con mi negocio. Sería 71.720. Ese es el valor de capital de trabajo que ustedes deberían llevar aquí, 71.720. Ok, entonces aquí ya estoy teniendo un total de inversión de 310.720.000, es decir que este valor sería 311.720.000. Muy bien, ahí entonces yo ya tendría mi inversión. Este total de inversión inicial, como les digo, pues tiene que ser la sumatoria de estos 3 rubros y para eso pues tengo que revisar que efectivamente me debe. Ya teniendo esos 3 rubros, ya hemos definido pues casi todas las variables. Nos resta, después de hallar esos costos variables, definir si yo dije que voy a apalancar esta parte con deuda, ¿cierto? Una parte con socios y otra parte con deuda. Si yo dije que acá
en la financiación de terceros, en este caso voy a financiar el 40%, que serían 124.668.000, pues aquí donde tenemos las condiciones de deuda, ese sería el valor de la deuda que yo debería financiar, 124, se me olvidó la cifra, 124.688. Entonces, si debo adquirir deuda, este sería el valor de la deuda, 124.688 sería la deuda inicial. Vamos a definir un plazo del crédito y vamos a definir una tasa de interés. Esta tasa de interés tiene que ir de acuerdo a el tamaño de mi empresa. Entonces, para eso lo que les recomiendo es que ingresen a las páginas de los bancos y determinen las tasas de interés para banca empresarial. Entonces, por lo general los bancos lo que hacen es dividirla entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, y de acuerdo a eso generan una tasa de interés. Entonces, por favor vayan y revisen y de acuerdo a eso ponen la tasa de interés. Si ustedes quieren una tasa de interés baja, pues revisen las líneas de redescuento que puede haber para ese tipo de empresas y para la deuda que ustedes van a tomar, porque puede que la deuda sea de corto o de largo plazo. Entonces revisen las líneas de crédito de Bancoldex, de Finagro y de Findeter, y ahí se pueden dar una muy buena idea de cuál es la tasa de interés. Esta es una posible pregunta que les pueden hacer en la sustentación, entonces revísenlo muy bien. Cuando ustedes ingresan estos datos, pues aquí ya automáticamente se les genera la tabla de amortización, que más tarde se va a ver reflejada en los estados financieros y principalmente en el flujo de caja. Lo último que debemos hacer es, en este resumen de costos, que esto nos lo va a traer el modelo les va a traer cuáles fueron los costos variables por unidad, cuáles fueron los costos fijos por unidad. Ojo con ir a borrar esta fórmula, porque esa fórmula es la que me define los costos fijos por unidad. Ya tengo el total costos y gastos por cada unidad para cada producto. Aquí ustedes únicamente deben fijar cuál es el margen de rentabilidad, y este es un margen de utilidad operativa. Entonces piensen que después de que ustedes den este margen de utilidad, la empresa tiene que pagar gastos no operacionales, que principalmente son los gastos financieros. Entonces revisen la rentabilidad histórica también que trae la empresa, revisen la rentabilidad operacional del sector, y con base en ello y en el nuevo mercado que ustedes van a aperturar o los nuevos productos, si yo voy a desarrollar un producto mucho más tecnológico, mucho más avanzado, pues debo ver si puedo poner un margen de utilidad un poquito más alto. Todo lo que ustedes pongan pues es susceptible de generar preguntas en la sustentación, entonces tienen que saber muy bien por qué ponen un porcentaje, por qué ponen una cifra aquí en el modelo. Bueno, tenemos entonces allí ya los márgenes de rentabilidad, y cuando demos eso, aquí finalmente el modelo lo que nos va a pedir es, usted va a repartir dividendos a los socios de ese proyecto de inversión adicional que va a hacer, de esa estrategia que va a constituir. Les recomiendo que revisen esto, pero después de que vayan y miren cómo les dio el flujo de efectivo. Entonces vamos a mirar. Ya hecho eso, todo lo que está en verde lo genera el modelo. Entonces el modelo les va a generar un estado de resultados. El modelo les va a generar el estado de situación financiera. Y finalmente el modelo les va a generar el flujo de caja libre. Con estos datos ustedes ya pueden definir, por ejemplo, si van a repartir dividendos o no. Si ustedes ven aquí, para este primer año, el flujo de caja libre es todo el dinero que me genera mi operación, mi negocio como tal. Después de que yo tengo ese flujo de caja libre, pago intereses, pago el capital de la deuda, y aquí me trae un efecto positivo de estos impuestos que pagué sobre la utilidad operacional. Eso se los calcula el modelo, no se preocupen. Lo que tenemos que ver es que este flujo de caja del accionista aquí, que también es bien importante, es con el que yo puedo pagarle a los socios dividendos. Entonces, si yo voy miro y en este primer año me da negativo, pues seguramente en el primer año yo no voy a poder pagarle dividendos a los socios.
Pero si vemos el comportamiento de esta empresa a partir del segundo año, sí empieza a generar utilidad y yo podría decretar algún tipo de dividendos a partir del segundo año. Entonces, aquí en lo que me está pidiendo el modelo, porcentaje de dividendos a pagar, pues si ustedes lo estiman conveniente, podrían llevar aquí algún porcentaje de pago de dividendos, el 20% o el 30% de las utilidades que serán pagaderas con ese flujo de caja que tenemos allí. Entonces, ya esto sería lo final que debemos hacer con el modelo y ustedes pues deben darle lectura a su modelo para ver cómo les está generando, sobre todo este flujo de caja es muy importante. Después el modelo nos ayuda a calcular el costo promedio ponderado de capital. Para determinar ese costo promedio ponderado de capital con todas las variables macroeconómicas que teníamos por allá, con un par de ellas, pues el modelo ya está parametrizado y realmente lo único que debemos ingresar es el beta desapalancado. ¿De dónde sacamos el beta de la industria? Recuerden que ese beta de la industria corresponde a el riesgo que me ofrece una industria en particular. Entonces, para determinar ese beta de la industria, ustedes pueden hacerlo a través de la página de Damodaran e ingresar, vamos a ver si aquí podemos hacerlo de una vez, para que vean por dónde deben descargar ese beta, e ingresar a bueno, aquí estamos en la página, aquí ingresan en Data, Current Data, y aquí lo que tienen que buscar en esta paginita es donde nos dice Levered and Unlevered Betas by Industry. Nuestro país es un mercado emergente, y entonces allí es donde vamos a buscar el beta de nuestra industria. Esto les genera un Excel y en ese Excel lo que tienen que hacer es buscar la industria que corresponde a la de ustedes. Entonces yo me dedico a fabricar carros, entonces acá habrá algo que se llame fabricación de carros, autopartes. Bueno, de acuerdo a lo que su empresa desarrolla, pues ustedes van a buscar el beta de la industria que más se les parezca. Entonces miren, por ejemplo aquí autopartes, y el valor que tienen que descargar es este beta unlevered beta, que significa beta desapalancado. Para el ejemplo de autopartes, entonces el beta desapalancado para esa industria es de 1,07. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer para llevar allí el valor del beta y que podamos determinar nuestro costo promedio ponderado de capital. El modelo entonces para cada año les va a determinar el costo de los recursos que ustedes tienen allí invertidos. Hecho esto, entonces aquí tenemos los métodos de decisión. El modelo también les va a calcular el BPN, la TIR y la relación beneficio-costo. Este primer cuadro corresponde al flujo de caja libre y el segundo que tenemos acá corresponde al flujo de caja del accionista. Con esto ya podemos sustentar si realmente nuestro negocio es rentable o no, como lo estamos planteando. Entonces, ojo que lo principal que tienen que ver es que este WACC, este costo promedio ponderado de capital, tiene que ser inferior a la TIR. Y eso lo saben rápidamente porque si el valor presente neto les da negativo, con toda seguridad la TIR está por debajo de ese costo de capital. Entonces, a eso es a lo que le tenemos que apuntar, que siempre la rentabilidad que yo tenga, por supuesto, sea mayor al costo de los recursos que yo invierto. Y de esa manera, ustedes pueden sustentar que su estrategia, lo que están proponiendo para esa empresa, pues efectivamente, al cuantificarla es real y es rentable, ¿no? Tengan también mucho cuidado con no sobrepasarse y de pronto proyectar algo que no sea tan realista. Entonces, si ya tenemos una TIR del 40, del 50%, no sé, ya debemos estar pensando que
que las cifras que estamos ingresando no son tan reales y que un negocio, por lo menos legal, no me genera esa rentabilidad tan alta. Entonces, esos son los parámetros que deberíamos revisar para este tipo de estrategias y esa sería la forma pues, de incluir las cifras dentro del modelo. Entonces, muchas gracias por su atención y me pueden dejar las duditas debajo y las contestaré pues a la mayor brevedad.